Bueno, vamos a empezar con el corte del vestido. Lo primero que quiero comentarte es que el estilo asirenado o el corte sirena, tenemos que fijarnos muy bien el tipo de textura que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo que voy a utilizar esta tela que es muy parecida al crepé, tiene un estiramiento de aproximadamente como 1 centímetro, pero es una tela que no puedo utilizar, aunque tenga un estiramiento cómodo, no la puedo utilizar como si fuese licra. Entonces, cuando tenemos un vestido en corte sirena, tenemos obviamente que al cortar nuestras piezas del vestido, tenemos obviamente que fijarnos qué es las cualidades o cuáles son las características de nuestra tela que vamos a utilizar. En este caso, pues es el tipo de estiramiento, si es que lo tiene o si no lo tiene. Tenemos que tener en cuenta también si la tela tiene uno o dos colores, el hilo, el de la trama y el de la urdimbre, o sea, el que va hacia lo ancho y el que va hacia lo largo. ¿Por qué? Porque nuestras piezas, yo lo que puedo hacer es que voy a acomodar una en un sentido que viene siendo, por ejemplo, los hombros en esta orilla, pero puedo acomodar el costado de esta forma y de la sisa me queda en este lado. Entonces voy a encontrar las piezas. Si tengo un textil, una tela que tiene hilos de dos colores, eso no lo puedo hacer porque me va a cambiar de tonalidad. Entonces necesitamos primeramente saber qué tipo de tela es la más adecuada para nuestro vestido, y si lo es, pues entonces ahora sí vamos a empezar a cortar. Yo voy a empezar a cortar ya con mis patrones burda, que le hice ahí una modificación muy pequeña. Y lo que quiero mostrarte es que, por ejemplo, los patrones burda traen una forma de hacer como simulando la tela con lo que necesitas y el acomodo de las piezas. Si tú necesitas o si quieres hacerte el diseño específicamente como viene en el sobre, pues adelante, trae las instrucciones aquí. En este caso yo este paso lo voy a emitir porque voy a hacerlo con una modificación, pero eso es para que sepas que se puede hacer perfectamente con tus patrones burda. Ahora entonces voy a acomodar perfectamente bien mi tela y ahorita vamos a ver el acomodo de las piezas con el aumento para el corte sirena. Y para hacer el acomodo de las piezas, pues obviamente lo que tengo que hacer es primero rectificar que sea exactamente la medida en mis patrones burda, porque recuerden que lo cortamos en una talla que no es la que corresponde a la medida de mi cliente. En este caso lo que vamos a hacer es que voy a hacer la medida directa del patrón de cuáles son sus medidas reales del molde del patrón. Por ejemplo, para el busto, de la línea del cuello voy a anotar la altura de busto. La altura de busto de mi cliente es de 27. Entonces lo que voy a hacer es que voy a medir qué medida tiene el molde para cerciorarme que el molde me va a quedar bien. En este caso tiene 90 centímetros el patrón, tiene de busto 90 centímetros, porque se acuerdan que lo compramos en una talla, lo cortamos en una talla más chica. De la línea de cintura, está marcada la línea de cintura, voy a medir cuánto tiene de cintura. En este caso tiene 82. Y voy a checar la línea de cadera. ¿Cómo voy a medir la línea de cadera? De la línea de cintura voy a bajar 18 19 centímetros la medida de tu clienta o la tuya. En este caso es esta línea, y voy a medir qué cantidad de centímetros tiene el molde. Entonces tengo una medida de 1,4. ¿Sí? Entonces, las medidas
de mi clienta son 94, 78, 14 y las medidas de mi patrón son 90, 82, 14, lo que significa que yo tengo que adaptar las medidas de mi patrón. Entonces, ya que tengo cuántos centímetros son los que debo de adaptar, simplemente lo que voy a hacer es que los voy a dividir en las costuras. En este caso me faltan 4 centímetros para el busto. Me faltan, bueno, no, la cintura de hecho está un poquito más grande, esa puede quedar igual, puede ser ya con la holgura. Y la cadera tiene lo mismo, pero necesito poner más holgura de cadera, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacerle a mi patrón burda? Lo único que necesito es aumentar de busto más holgura. La cintura con las costuras me va a quedar con una holgura muy buena, que son 4 centímetros. Y la cadera tengo que aumentar la holgura. En este caso voy a aumentar solamente 4 centímetros para que le quede muy cómodo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar esas costuras directamente, el aumento de las costuras directamente a cada costura del patrón burda. Y así es muy fácil que tú puedas adaptar las medidas que vienen en los moldes. Así no hay de que lo sientes que no son exactos, porque pues recuerda que son unos moldes que vienen estandarizados por talla, pero esta es una forma muy fácil de que los vamos a poder utilizar. Entonces ahora sí, ya que tenemos medido, ahora sí voy a acomodar perfectamente la tela para empezar a dar el corte y la amplitud para el corte asirenado. Ok, vamos a empezar con el corte. Algo muy importante, cuando tienes una mesa como la mía, que no alcanzo a soportar toda la tela, no hay que permitir que esta parte cuelgue la tela, porque nos puede jalar la parte de abajo del tejido. Entonces hay que procurar, si tienes una mesa más larga, pues enrollarlo o poner un soporte extra, o en este caso yo la voy a colgar. Muy importante, ¿sí? Entonces tengo aquí ya prendida, como pueden ver, mi pieza central delantera. La tengo prendida ya aquí sobre el doblez de la tela. Tengo el acomodo de la tela, que recuerda que hay que hacer el doblez de la tela. Necesitamos emparejar perfectamente los orillos, y en este caso yo me ayudo con el orillo de mi mesa para que me quede exactamente recta mi tela. Entonces, ya que tengo hecho eso, ahora ya voy a empezar a cortar y vamos a dar la amplitud para lo que viene siendo el corte sirena, porque el vestido que tenemos pues no es en este corte, es más recto. Entonces lo que necesitamos hacer es hacer la modificación. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Muy fácil, para que lo hagas después con tus clientas. Lo que tenemos que hacer es, el corte sirena, su característica es recto y nos amplía la parte de aquí de abajo como una especie de cuchilla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar el aumento. Aquí sí va a ser completamente a tu gusto. Puede ser un aumento pequeño, puede ser un aumento grande. En este caso yo le voy a dar a mi pieza central, de la cuchilla, le voy a dar una medida de 35 centímetros. Le voy a dar 30 para que no me quede tan grande, para que veas, ya tú lo puedes hacer. Voy a marcar 30 centímetros, ¿sí? Que tiene doblez, lo cual quiere decir que mi pieza va a medir 60 centímetros en la parte de abajo. Ahora, tengo que definir el punto donde voy a empezar a hacer el aumento de la amplitud. Hay opciones. Puedes medir a tu clienta de la cintura hacia abajo y ver a partir de donde quieres dejar el aumento, o puedes hacerlo más o menos a cálculo. Generalmente donde se ve más bonito el corte de sirena es donde bajan las pompas, la cadera, como unos 10 centímetros, y eso varía mucho de persona a persona.
Esa medida oscila entre unos 38 centímetros y 45. Entonces, en este caso, yo había pensado hacerlo de 47, pero lo voy a subir a 42 para que veas la forma de hacerlo. Voy a marcar los 42, en este caso es en esta línea. Y lo que voy a hacer simplemente es que voy a hacer unir mi medida con una regla grande. Voy a hacer coincidir la medida del ancho de mi bastilla con la línea donde voy a empezar el jabón, por eso se desbarata, donde voy a empezar a hacer el aumento, que es aquí. Sí, no sé si alcanzan a ver, creo que sí se alcanza a ver bien. Ok, ya que tengo marcada esta línea, que es la que me va a hacer la amplitud, lo que voy a hacer es que voy a rectificar el largo. El largo de mi falda es de 1.10. Entonces voy a rectificar. 1.10 me queda exactamente al filo de mi mesa, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a rectificar mi cuchilla, voy a elegir el punto donde voy a empezar a girar mi cinta para dar la medida de mi cuchilla, ¿sí? Y aquí queda formada. Ahorita vamos a ver con la pieza del lateral. La voy a prender esta pieza porque obviamente no tengo un papel extra. Si tú quieres hacerlo en papel y guardar el molde, adelante. Eso no, el hecho que yo lo haga directamente sobre la tela no significa que tú no lo puedes hacer. Lo puedes hacer como mejor se te acomode, como se te haga más fácil, ¿sí? No es necesario que lo hagas sin molde. Ok, entonces una vez que tenemos esta pieza, ahora lo que voy a hacer es que voy a medir cuánto es lo que me falta aquí en tela. Son 23 centímetros y medio para acomodar mi pieza de costado, y nos vamos a pieza de costado. Esta la vas a ver muy bien. Ok, tenemos pieza de costado. ¿Se acuerdan que como el patrón burda lo modificamos, nosotros hicimos un hilo de tela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acomodar la medida que me hace falta, que en este caso son 23 centímetros y medio, y voy a definir el ancho de mi cuchilla, que está perfectísimo aquí, que me va a quedar una cuchilla como de unos 45, 50, ok. Entonces en este punto voy a hacer coincidir mi hilo de tela con el orillo. Entonces me apoyo de mi hilo de tela, me voy hacia el orillo, son 41.5, son 41.5, y pues obviamente ya solita este punto del hilo de tela ya me lo da solo, pero de todas maneras me cercioro que me quede exactito. Y lo que voy a hacer es que voy a terminar de prender mi molde. Obviamente en este tipo de corte hay desperdicios de tela, o sea, no te asustes que te van a quedar unos espacios ahí raros, pero muy importante, no intentes hacer un ahorro de tela porque el corte no te va a quedar bien, ¿sí? Entonces necesitamos definir eso y saber que obviamente nuestra tela en algunas partes pues no va a funcionar. Ok, aquí marco yo la medida, que es la que tengo en mi delantero, que es la que definió dónde empieza la amplitud, y aquí simplemente voy a dar la medida que me queda
hacia mi pieza delantera. Creo que sí se alcanza a ver aquí ya bien, ver bien, ¿sí? Y me voy a ir a mi pieza del otro lado. Y es muy importante rectificar que en la parte de abajo no haya ninguna irregularidad. Y entonces vamos a marcar. Voy a marcar primero mi punto. Son 9 centímetros. Y voy a dar la amplitud para mi corte sirenal. Ok, como puedes ver, está formada ya la amplitud, lo que viene siendo ya de la cuchilla. Yo la estoy haciendo completamente al gusto, no estoy planeando un ancho determinado. Obviamente si tú quieres hacer el molde con un ancho determinado, de decir, yo quiero que el ruedo de mi falda mida en total 3 metros 20, entonces tenemos que hacer la división por cada cuchilla. Si tienes el permiso de tu cliente de hacerlo a como a ti te guste, esta es la opción que tenemos para aprovechar el ancho máximo que nos puede dar la tela, ¿sí? Que en este caso el ancho de mi tela es de 1.40, ¿sí? Muy importante, algo que se me pasó comentarles, deben de plancharla antes porque hay algunas